Gloria a Dios, bien. Lucas 18, verso 27. Dice... ¿18 27. Bien. Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Hasta aquí, hermano. Bien. Yo sé que se me... Bien. Dice que lo que es imposible para los hombres, ¿verdad? Es imposible para Dios. Perdón, es posible para Dios. O sea, que fácil para Dios lo que es imposible. Ni siquiera dice que lo que es... Ni siquiera dice, ¿verdad?, que lo que es difícil, sino que lo que es imposible. Bueno, de esto me está hablando el Señor allí, no. Yo no estaba buscando nada de esto, sino que me estuvo hablando de esta mañana de esto y allí hice el escrito del asunto, de lo que me estaba hablando. Y acerca de las, era específicamente acerca de las órdenes que da Dios, y tiene que ver directamente con esto. Porque el creyente, hermano, que es dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que solo los que son dirigidos por el Espíritu Santo entrarán en el cielo. Eso dice. Cuando dice, mas todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que son los únicos que realmente son llamados hijos. Pero para ser dirigido por Dios hay que recibir órdenes. Porque hay que recibir las órdenes de Dios, para ser específico, no recibir órdenes porque pueden ser órdenes de hombre o de uno mismo. Bien, pero hay que recibir las órdenes de Dios. Dios siempre actúa, hermano, en el hombre dándole órdenes. Porque realmente allí es que se cumple la obediencia. Tras el cumplimiento de las órdenes que Dios va dando, es que se cumple la promesa que nosotros heredaremos el cielo, porque eso es que dice, ¿verdad?, que los que hagan la voluntad de Dios, estos heredarán el reino de Dios. Y para eso hay que entonces uno recibir sus órdenes. Pero me estaba diciendo el Señor que las órdenes de Dios son completamente diferentes a lo que los hombres entienden que deben de hacer. Son completamente... no son entendidas por los hombres y son completamente diferentes a todo lo que el hombre determina que debe de hacer. Por decir, si vamos a hacer, como decir, búsqueda de Dios en tal manera, como sea ayuno, tipo de oración, vigilias, lectura de la Biblia, demás, debe de ser todo eso dirigido por el Espíritu. De lo contrario, la salvación, hermano, no sería por gracia, sino que sería por mi esfuerzo. Porque si bien es necesario el esfuerzo, debe de ser conforme a la obediencia. Por eso es que dice en 1 Samuel, ¿dónde está? 15:22, que muchos interpretan erróneamente, porque toda interpretación es errada. Toda interpretación, no porque se interprete esto, es que toda interpretación del hombre es errada. Eso lo dijo José, cuando le fueron a preguntar acerca del sueño de Faraón. 1 Samuel 15. Sí, eso lo dijo José, cuando le fueron a preguntar por el sueño de Faraón. Cuando le fueron a preguntar por el sueño de Faraón, y él dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? No seré yo el que daré respuesta, sino Dios. Lo que quiere decir, hermano, que si el hombre interpreta, va a interpretar erradamente. Porque lo que dice, de Dios son las interpretaciones. Quiere decir que Él me va a revelar lo que es. Si interpreto yo, ya no son de Dios las interpretaciones, como dice la Biblia. Y eso lo dijo José cuando le preguntaron acerca del sueño, ¿verdad? Y él dijo que les contara el sueño. Bien, hermano. Y
Y cuando vemos, por ejemplo, en 1 Samuel 15:22, toqué ese tema porque muchos interpretan, ¿verdad? Y dicen mucho, ¿no? Que no hay que hacer tales esfuerzos, que no hay que hacer tales cosas, porque mejor la obediencia que el sacrificio. Pero voy a este texto para explicarlo detalladamente. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si ve, dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Dice que usted le puede presentar a Jehová holocaustos y víctimas, pero que Él no se complace de eso, sino en que se le obedezca. Mucha gente toma el verso para decirle que a los que ayunan y que oran, que mejor es la obediencia que el sacrificio, pero ellos no hacen en lo absoluto nada para saber cuáles son las verdaderas órdenes de Dios. Para ellos, las órdenes de Dios es ir a la iglesia y congregarse. Para ellos, esas son las órdenes de Dios. Para ellos las órdenes de Dios no son órdenes que Dios da en el secreto. Para ellos las órdenes de Dios no son que Dios mande ayunar 15 días, 20 días, 40 días. Para ellos las órdenes de Dios no es que Dios te mande a orar 7, 8, 6, 5, 10 horas. Para ellos las órdenes de Dios no es nada de eso. Para ellos las órdenes de Dios es ir a la iglesia. Y al que trata de buscar a Dios le dicen que no es que mejor es la obediencia que el sacrificio. Pero ¿de qué obediencia es la que están hablando? De la obediencia de sus mentes, de la obediencia de la tranquilidad, del estarse sin hacer nada en lo absoluto y llevar una vida cristiana muerta, una vida que va a la tumba, a la muerte, a la perdición eterna, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando el Señor dice que mejor es obedecer que los sacrificios, no se trata de que no haya que buscar a Dios ni esforzarse, se trata de que uno debe de buscar qué es lo que realmente Dios me va a mandar. Y ahí es que está el detalle. El Señor me estaba diciendo que todo lo que Él manda hacer siempre va a ser diferente a lo del hombre. Cuando el hombre quiere hacer algo y lo busca por su propia cuenta, sacando cálculos o imaginando en su mente que debe ser de una forma o debe de ser de otra, todo lo que el hombre saque como conclusión que debe de hacer, todo lo que el hombre saque va a ser totalmente contrario a lo que Dios realmente quiere o ha determinado que haga. Porque la mente de Dios, hermano, es como dice allí en Isaías, ¿verdad? Que la mente de Dios no es como la de los hombres, sino que como más altos son los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios con respecto a los de nosotros. Porque nosotros estamos en la tierra, pero el Señor está en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que nunca, vamos a ir, porque está en primera de nada, en Isaías 55 es que está. Quiere decir, hermano, quiere decir que nunca nosotros vamos, por mucho cálculo que saquemos, a descubrir cómo realmente quiere Dios que lo busquemos o qué obra exactamente quiere Dios que hagamos para evangelizar o para hacer alguna cosa. Nunca lo vamos a descubrir. Dice Isaías 55 y versos 8 y verso 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiere decir que son muy, pero muy diferentes. Ni vuestros caminos, mis caminos. Quiere decir que son muy diferentes. ¿Cuáles son mis caminos? Los que yo determino. Yo voy a hacer así. Voy a buscar a Dios de esta forma. Voy a hacer este tipo de evangelismo. Voy a hacer este tipo de estudio. O voy a tomar tales decisiones. Son caminos que el hombre toma, ya sea para buscar a Dios o para otras cosas personales, ¿verdad? Esos son los caminos. Dice, mis caminos no son los vuestros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cada vez que nosotros pensamos, esto es lo adecuado que debo hacer, siempre eso va a ser diferente al camino que Dios realmente me quiere ordenar acerca de ese tema, acerca de ese asunto.
¿Por qué? Por la diferencia que hay, el tamaño de la diferencia entre sus pensamientos y los míos, y entre los caminos que determinan los míos. Y dirá alguno, bueno, voy aquí a lanzar el dardo a ver si le doy, a ver si doy, bueno, dice, no, ninguno, hermano, va a acertar con lo que Dios tenía, ninguno puede descubrirlo. A Dios no se le descubre nada por adivinanza, eso es imposible totalmente, ¿no? Entonces, dice en el verso 9, que como más altos son los cielos que la tierra, o sea, que una comparación, ¿verdad? Dice que como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La diferencia que Dios pone es la distancia que hay del cielo del cielo de Él, no es ni siquiera que este primero, ni de Él donde Él está, porque se está hablando de Él. Porque está el primer cielo, está arriba, más arriba donde están todas las huestes espirituales de maldad, y ya más arriba donde ya ellos no pueden ir, que es el cielo de Dios. El tercer cielo, la Biblia le llama tercer cielo, así, con número 3, tercer cielo, así le dice en la Biblia, en la carta de Pablo. Entonces, dice que esa es la proporción de la distancia entre los pensamientos de Dios y lo de nosotros, y la proporción de la distancia de entre los caminos de Dios y lo de nosotros, ¿verdad? Y cuando Él le pone esa proporción de la distancia, la está poniendo en un nivel de altura. ¿Qué quiere decir? Más altos. Son como más altos son, así son más altos mis caminos y más altos mis pensamientos que los vuestros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, determinamos algo. Oiga bien. Y siempre le vamos a sacar un cálculo matemático. Usamos la matemática para eso. Le vamos a sacar un cálculo lógico. Le vamos a sacar un cálculo adecuado y algo determinamos. Y decimos, vamos a ponerle, vamos a evangelizar. Dice, y decimos, bueno, si vamos hacemos una ronda y cogemos un mapa por esta manzana un día, al otro por otro día, tocamos puerta a puerta, no se nos escapa nadie, dice uno, ¿verdad? Y dice, bueno, y podemos ir después con una bocina por la otra cuadra y después al revés, por donde fuimos por la bocina vamos por la casa y cuando fuimos por la casa vamos por la bocina. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Y así uno hace un plan. Ahora bien, dice, allí vamos a ganar almas para Dios, dice. Esos son sus planes. Esos son sus planes. Y según lo que el hombre piensa que va a alcanzar un buen éxito, un gran éxito, ¿verdad? En lo que está haciendo. Pero dice que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos. O sea que Dios puede decirme, no vas a hacer así. Si no es que ni siquiera vas a evangelizar durante un tiempo y después te vas a parar en tal lugar y vas a poner un cartel así de esta forma. Entonces, cuando yo haga eso, realmente yo voy a tener un resultado a nivel celestial que yo no lo voy a entender mientras yo estoy en el cuerpo. Voy a tener resultado del tamaño, de la altura de los cielos. El resultado que se consigue con los caminos que Dios determina son de la altura de los cielos a la tierra, ¿verdad? Que así mismo con la diferencia con nosotros. El resultado de Dios es muy diferente. Nosotros podemos buscar a Dios diciendo, bueno, voy a ayunar durante 70 días, dice alguno, ¿verdad? Donde yo no voy a comer durante 70 días hasta las 3 de la tarde o hasta las 6 de la tarde, dice, de pronto. Y con eso voy a santificar mi cuerpo día a día y yo voy a estar puro para Dios. Esos son sus pensamientos y es el camino que Él determina que debe de tomar para buscar a Dios de una forma, ¿verdad? Pero cuando Dios le muestre su voluntad acerca del asunto y de cómo buscarlo, hermano, el resultado de eso que Dios va a mostrar, primero lo que le va a decir que haga va a ser muy diferente a eso. Él no se lo va ni a imaginar, ni aunque lo trate de descubrir de mil formas. Y después, el resultado que va a tener aquello que Dios le va a decir, va a ser en proporción del cielo a la tierra más alto que lo que Él determinó. Porque lo que Él determinó no le va a dar nomás que un resultado terrenal. A la vista, bueno.
Por eso usted ve que muchos de pronto tienen ciertas prosperidades, porque a la vista es bueno lo que han hecho. ¿Pero por qué? Porque ese es el resultado terrenal. Ese es el resultado de aquí natural de la tierra, hermano. Ese es el resultado que dan. Pero en el mundo espiritual no gana nada. Uno no va a pensar que uno ha ganado mucho por el resultado que ve en la tierra. En el mundo espiritual no gana absolutamente nada. Porque cualquiera diría que es reino tan terrible. Hoy no, porque hoy lo sabemos, porque está escrito. Pero si viviéramos en aquel tiempo, en el tiempo de los reyes impíos, habían reyes que reinaban durante muchos años y el pueblo que tenían era multitud, pero multitud en Israel y en Judá también. Los de Judá eran justos en su mayoría, no todos, porque ahí salieron perversos también, sobre todo al final, pero los de Israel eran prácticamente todos perversos. Y cualquiera que lo veía diría, wow, qué grande bendición lo que Dios ha dado. Y no sabían que aquello era la vergüenza y lo que ocasionaba la ira y la indignación y la ira de Dios. No lo sabían, hermano. Porque a los ojos de la carne, el resultado es bueno. A los ojos de la carne hay éxito. ¿Me entiende? Como cuando usted consigue un gran negocio que ha estado luchando, a los ojos de la carne lo logré. Gloria a Dios, dice, y Dios ni quería eso. A los ojos de la carne el resultado es bueno. Pero en el mundo espiritual no tiene nada. En el mundo espiritual no ha alcanzado nada. Por eso es que dice que mis pensamientos y mis caminos, que dice el Señor, son más altos que los de vosotros, así como más altos son los cielos que la tierra, en altitud, en diferencia. Y por eso el Señor me está diciendo que lo que Él determina, como a la manera de buscarlo, a la manera de hacer sus trabajos y a la manera de cómo hacer todas las cosas personales que uno determina para uno hacer, ¿verdad? Lo que Él determina, nunca el hombre va a descubrirlo. Y la única forma que el hombre pueda saber es que el hombre le pregunte insistentemente, inquietantemente, sin parar, sin cesar. Y aunque Dios no le responda hoy ni la semana que viene, y venga el diablo y le ponga dudas, y venga el diablo y le diga no haz esto, y diga y piense que tiene que hacer esto, y venga y otra cosa, y otra, pero el hombre insiste. Llega un momento en que Dios, al ver eso, le concede verdaderamente su petición. Y una grande bendición es recibir de Dios la orden para poder ejecutarla. Ese es el primer paso, porque el segundo está en ejecutarla. Eso es como el pasaje de la viuda que le pedía al juez injusto cada día que le hiciera justicia de su adversario, ¿verdad? Y dice que colmándole la paciencia, el juez le concedió su petición, porque dijo ya, para que esta mujer ya no me siga colmando la paciencia. Entonces, si así hizo un juez malo, ¿cómo no hará Dios con aquel que así haga? Pero no se refiere, hermano, de pedir antojos. Se refiere de pedir lo que realmente es para Dios y lo que realmente es de Dios y lo que realmente es la voluntad de Dios. Y eso está tanto en los sacrificios o obras que se hacen para buscar a Dios, como en las obras que se hacen para trabajar para Dios. Son cosas pues allí que se enfocan a lo mismo, pero que son diferentes en el sentido de que uno es sacrificio para buscar a Dios y otro es obra ya para trabajar para Dios, sea evangelismo, sea pastorado, sea algo profético, sea escritura, sea lo que sea, ¿verdad? La obra que se va a hacer. Entonces, hermano, eso es lo que se me estaba diciendo, es muy diferente, nunca el hombre lo va a poder descubrir. Y aunque busque cielo y tierra, nunca lo va a poder hallar. Y todo lo que el hombre determine hacer, voy a hacer de esta forma, voy a hacer de otra, siempre va a ser errado. Por eso es mejor que calle uno sus pensamientos, hermano. Porque los pensamientos turban al hombre. Las ideas turban al hombre. Las ideas son el veneno del alma. Por eso es que es mejor estar callado. Y por eso es que usted ve que la Biblia habla mucho acerca del que aún por ejemplo, en Proverbios dice varias veces acerca del necio, ¿verdad? Dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pero realmente se refiere en un sentido, ¿verdad? A la hora de callar en muchas oportunidades que no debemos de hablar, pero se refiere al callar en nuestro interior,
porque nosotros vivimos planificando y todo se desbarata. Nunca, si se da cuenta, nada acontece a la exactitud como nosotros lo planeamos. Siempre nos vamos a topar que las cosas son diferentes. Nunca, hermano. ¿Por qué? Porque la mente del hombre siempre va a ir totalmente distinta a la realidad, que solo está oculta, escondida en el corazón de Dios. Esa realidad nunca va a serle descubierta al hombre, nunca, jamás de los jamases. Solamente que el hombre le pregunte a Dios. Por eso que dice también acerca de lo que son dirigidos por el Espíritu Santo en Juan capítulo 3. Por eso que dice allí. Ajá. Ah. No. Voy a en otro pasaje que está en Juan capítulo 3, sobre el punto que voy aquí a dar acerca de lo que no se ve, no se sabe, no se entiende. Juan 3, Juan 3, pero estoy dando un texto. Juan capítulo 3, verso, verso 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vea, dice, compara el viento con el que es nacido del Espíritu. Y nadie va a entrar al cielo si no nació del Espíritu, hermano. Eso está claro. Ahora, el Señor lo compara con el viento. Y el Señor aquí habla algo acerca del viento. Y explica y dice que el viento sopla de donde Él quiere. No de donde yo quiero que Él sople. Yo quiero que sople para acá. O yo quiero que sople para este lado para que me vaya bien la pesca. O yo quiero que sople para... No, Él sopla de donde quiere. Así mismo es lo que Dios hace. No, yo quiero que acontezca así, o quiero que acontezca de otra forma. No, Él sopla de donde quiere. Eso debo de entenderlo. Y eso debo de acatarlo, de asumirlo. No tratar de no frustrarme porque no acontezca ni de una u otra forma. Porque el que es dirigido por el Espíritu nunca debe de frustrar porque las cosas acontezcan de una forma u otra si realmente está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque en Él está haciendo Dios su voluntad. Y aunque le parezca malo aquello que ha acontecido, realmente es para un bien. Por eso es que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Todas las cosas, así parezcan malas, así parezca que quedó en la pobreza, así parezca que cayó en una enfermedad. Pero eso no es para cualquiera que se hace cristiano, o porque cante canciones a Dios, o porque no sé cuánto, o porque lee la Biblia. Eso es para los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que buscan todo el tiempo hacer su perfecta voluntad y estar unidos con Él. Eso es el que ama a Dios. Y el que tiene y que va buscando todo el tiempo la revelación de Dios. Pero dice que así como el viento sopla de donde Él quiere, así es con nosotros. Ahora bien, y dice, y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué quiere decir? Dice que así es el que nació del Espíritu, que yo no sé a dónde voy. Primero no lo sé. Y como sé que los pensamientos de Dios son más altos que los míos, como más altos son los cielos que la tierra, el cielo de Dios que la tierra, ¿verdad? Y que esos caminos son más altos que los míos. Cualquier cosa que yo imagine siempre va a ser distinta a la de Dios. Cualquier cosa que yo me imagine, bueno, vamos a ir a este lado, seguro allí hacemos así o asado. Todo eso va a ser diferente. Nada de eso va a ser así, sino que va a ser diferente. Por tanto, el que es nacido del Espíritu no sabe cómo van a ser las cosas y dentro de su corazón lo asume, de modo que no imagina nada, ni piensa nada, ni entiende nada de cómo va a ser, sino que a Dios se lo entrega, a Dios le suplica, a Dios le clama, insiste en ello y se somete a las cosas como van a acontecer y de la manera como van a acontecer.
y según las órdenes que Dios va a dar, porque muchas veces imaginamos, no, seguro que nos topamos con esto en tal lugar en que vamos a ir, ¿verdad? Entonces allí sea mejor que hagamos de tal forma. Será mejor que construyamos de esta forma aquí, que hagamos tal negocio asado, que hagamos de esta otra forma, que sembremos de esta otra manera. Y uno lo imagina incluso cómo va a ser. Todo eso es errado. Y ninguna de esas cosas son del espíritu, son del hombre terrenal. Porque es profundo, hermano. Es bien difícil pasar de una mente terrenal a una mente celestial. Esa es la transformación de mente que Dios hace. La transformación de la tierra al cielo, para después literalmente ser llevados a la tierra al cielo. Es transformarnos de una mente terrenal a una mente celestial. Y nunca, hermano, nunca la mente terrenal va a dar con lo que realmente es como Dios lo va a poner. Y todo lo que idee y todo lo que imagine será para mal. Y cuando Dios dé respuesta, esa respuesta siempre va a aparecer. El caso aquí más triste para los incrédulos es que esa respuesta de lo que Dios da, cómo se hagan las cosas, siempre va a parecer desatinada. Yo me estaba haciendo énfasis en eso. No tengo las palabras exactas como me estaba diciendo, pero se lo explico de manera general, ¿verdad? Me estaba haciendo énfasis en que o sea, el hombre nunca va a entender realmente cómo es que Dios le va a mandar a hacer las cosas, porque cuando Dios se las dé, a él le va a parecer loco, a él le va a parecer desatinado eso, a él le va a parecer algo ilógico, porque el cálculo que uno va a hacer siempre va a ir acorde a lo lógico, a lo adecuado, a lo correcto, a lo que yo calculo, ¿no? Yo no puedo hacer esto de esta forma porque no puedo hacer esto de esta forma porque no tengo los recursos para esto, no tengo para esta otra cosa y no tengo para hacer así. Mejor la única forma que haga es de esta forma. Y sin embargo, hermano, cuando Dios le da la respuesta, le viene dando lo que para él realmente le parecía que podía ser, que no podía ser posible, sino que era imposible. Y fue que el Señor me estaba dando acerca de que todas las cosas que él manda hacer, todas en lo absoluto, las que él en realidad manda hacer, le son al hombre imposibles. Por tanto, nunca él va a pensar en eso. Nunca él va a pensar que eso. Nunca va a poner un número exacto como el número que ponía Dios cuando se trata de número. Nunca va a poner exacto la cosa como le iba a poner Dios cuando se trata de hacer algo. Entonces, porque lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer el hombre. Lo va a hacer Dios a través del hombre. Lo que Dios va a mandar no lo va a hacer el hombre, mejor dicho, sino que lo va a hacer Dios a través del hombre que le cree. Por eso es que Él va a dar cosas imposibles. Y ahí me dijo, ahí se pone por obra la palabra que dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es fácil. Dice que es posible, pero es fácil para Dios. Bien, hermano. Y ahí es que se pone por obra tal palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que, en lo absoluto, todo lo que Dios va a mandar a hacer, sea para buscarlo, sea para hacer una obra evangelística, pastoral o profética, lo que sea para cosas personales de trabajo, vivienda, familia, vida social, sea todo lo que Dios le va a mandar a hacer al hombre le va a ser imposible. Y él nunca lo va a determinar así. Él nunca va a sacar ese cálculo. Ni le va a pasar por la mente ni de lejos. Pero ni de lejos le va a pasar por la mente. Entonces, cuando Dios le hable, él le va a parecer eso desatinado y en desacuerdo. Pero ¿cómo? ¿Que yo voy a hacer eso? Eso es imposible, yo no puedo. Precisamente eso va a poner por obra la palabra. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Porque ahí es que entonces va a entrar el Señor y es que Él va a poner, porque toda la palabra de Dios tiene que cumplirse. Debe de cumplirse, o de lo contrario el hombre no podrá entrar a la presencia de Dios. Pero para que sea así debe de cumplirse en la palabra. Y para que se cumpla la palabra, que no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, eso debe de acontecer para que ahora Él sea el que entre y lo haga. Para que ahora Él sea el que entre y actúe. Yo digo, por ejemplo, decimos, por ejemplo, ¿verdad? No quiero hacer vigilias para Dios.
entiendo que el Señor me dijo que hiciera vigilia, y puede ser que Dios me lo dijo, ¿verdad? Pero no me ha dado los detalles. Y uno dice, bueno, yo voy a vigilar hasta las 3 de la mañana, dice, durante allí una semana. Pues porque después el sueño me va a dar y como trabajo, entonces me va a ser muy pesado, saco un cálculo de dormir tantas horas. Pero cuando Dios le da la respuesta, Dios le puede decir, no, vas a vigilar hasta las 10 de la mañana durante 40 días. O vas a vigilar hasta las 9 de la mañana durante 50 días. Dios puede poner números inimaginables que uno no se imagina. Y uno dice, pero ¿cómo? Esto es imposible. ¿Y yo qué hora que duermo? ¿Yo qué hora que hago? Bueno, eso nunca le hubiera pasado por la mente al hombre. Pero cuando Dios da tal respuesta, Él va a decirte cosas que para uno es imposible. Él va a decir cosas que para uno es imposible. Y como para uno es imposible, mi mente nunca va a llegar allá. De modo que yo no voy a pensar en eso, pero cuando Dios me lo diga y yo lo crea, que Dios así me lo dijo, y yo entienda que eso es lo que va a tener el verdadero efecto y el verdadero resultado, cuando yo lo sepa y lo crea, a raíz de esa fe, porque por la fe son dadas las promesas, por la fe se cumplen las promesas, por la fe se hace todo, por la fe, esta es la base de todo, es la fe. A raíz de que yo crea, bueno, si Dios lo dice así, Él lo hará, porque lo hará. Yo no sé cómo, yo esto no lo puedo hacer. Y entonces Dios entra dentro de uno y el Señor es el que lo hace. Hermano, uno no lo ve, pero Dios es el que lo hace. Porque así me lo ha dicho claro, que cuando uno ayuna, dirigido porque Dios le dice hazlo de esta forma y hazlo este tiempo y hazlo de esta manera y hazlo por esto, Dios literalmente es el que está ayunando dentro de uno. Él es el que lo hace. A usted le puede parecer imposible, pero es imposible, yo no podría hacer eso así de tal forma, pero es que no es el hombre. Cuando es la orden de Dios, es Dios dentro del hombre, hermano, físicamente, literalmente. Por eso es que los ancianos al final, en el libro de Apocalipsis, cuando dice que están en el trono de Dios, ¿verdad? Y está el Cordero a la diestra del Padre allí. Entonces dice que están los ancianos alrededor. Y dice que los ancianos arrojan sus coronas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la corona que se obtiene es por la obediencia a Dios. Pero esa corona, ¿por qué se le arroja delante de Dios? Porque esa obediencia ni de mí mismo vino. Esa obediencia fue que Dios se metió dentro de mí y Él lo hizo. No fui yo. Fue que Él se entró dentro de mí y Él lo hizo. Por eso es que los ancianos arrojan sus coronas delante de Dios. Ahora, algo diferente es cuando el hombre lo que él determina es lo que él hace, ¿verdad? Cuando eso es así, ya Dios no se mete. Y cuando eso es así, es esfuerzo de hombre por su misma cuenta. Y es fuerza de hombre por su propia cuenta. Eso es fuerza de hombre. Ya uno lo que lo está haciendo ya es con sus capacidades físicas y demás que tiene. No es porque Dios entró y lo hizo, sino que fuerza del hombre, lo cual no sirve para nada. Aunque lo haga, no sirve para nada. Que no es que lo voy a hacer porque lo que Dios manda yo no me voy a llegar a la mente. Pero aunque lo hiciera, ¿verdad? No sirve para nada. En vano es. Y el hombre se contenta y se conforma con que llega a hacerlo hasta un nivel determinado. Un poquito, ¿verdad? O a medias. Ay, hice de tal forma. Pero realmente Dios le iba a mandar a hacer el triple de lo que él dice, gloria que hizo de tal forma. Dios le iba a mandar a hacer el triple. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero lo iba a hacer Dios. El hombre hizo apenas un tercio de lo que Dios le iba a mandar. Y no solo que hizo un tercio, sino que lo hizo él mismo. Lo hizo él con su propia fuerza. Encima de que no llegó ni a la mitad de lo que Dios le iba a dar, lo hizo él mismo. Ni lo uno ni lo otro sirve. Porque lo que se hace por uno mismo, hermano, para nada sirve en el mundo espiritual. Usted podrá ver que sirve en la tierra, pero en el mundo espiritual no sirve para nada, en lo absoluto. Eso que dice en el Salmo 127 que si Jehová
si Jehová no edifica la casa, ¿es Salmo 127 qué dice? 127. Sí, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano ven la guardia. 107 verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir, por gusto es, para nada es. Y no van a terminar la casa, hermano, la van a hacer. O sea, usted va a edificar la casa, está bien, usted la va a terminar, pero lo que dice el Señor, en vano. Aunque la termine, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no la hizo Dios, la hizo el hombre. ¿Y cómo es que la hizo el hombre? Desde el momento en que el hombre determina, voy a hacer tal casa, y la voy a hacer en tal lugar, y la voy a hacer así, de esta forma. Y en tal tiempo, desde ese mismo momento, ya Dios no va a hacer nada, lo va a hacer el hombre. Desde ese mismo momento ya Dios no va a hacer nada, lo va a hacer el hombre. Y el hombre la va a hacer, porque él la va a empezar y la va a terminar. Pero no va a haber sido Dios en el asunto. Él solito la va a hacer, la va a empezar y la va a terminar con su propio esfuerzo, con su propio recurso. Y lo peor del caso, que se va a engañar y va a decir que fue Dios que lo ayudó. Y se va a engañar y va a decir que fue Dios el que le dio los recursos. Pero no sabe que fue él mismo y que Dios estaba lejos de eso que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca le ordenó tal cosa con todos esos detalles. Nunca fue así. Dios solo va a hacer la obra que Él manda. Dios solo va a hacer la obra que Él ordena. Él se va a meter en la persona a hacer algún tipo de sacrificio que Él le manda hacer tal sacrificio. Así está. Desde el principio aconteció así y después siguió aconteciendo. Bueno, le voy a poner en el tiempo de los sacrificios del desierto, ¿verdad? Cuando sacrificaban cosas que Dios no le había dicho, aunque fuera muy bueno el sacrificio que parecían haber hecho, aunque fuera muy excelente y demás, para Dios era abominable, por eso los consumió a Nadab y a Abiú, porque presentaron un fuego ante Dios, que ellos pensaban que iba a ser correcto. Dios no estaba en el asunto, más bien Dios lo consumió. Y así fue también en el principio cuando los hombres intentaron edificar una torre que llegara al cielo, ¿verdad? Por ellos mismos. Dios no les mandó a hacer eso. Y entonces Dios dijo, descendamos y hagamos cesar su obra. Y así dice que Dios descendió y les destruyó la obra y los esparció por toda la faz de la tierra y fue que les confundió, porque les confundió las lenguas. Y se los esparció por toda la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? Intentaron edificar una torre que llegara al cielo. Esa torre que llegara al cielo, que ellos le intentaban hacer físicamente, lo cual nunca va a ser, eso iba a ser imposible totalmente, ¿verdad? Esa torre que ellos estaban edificando, que llegara al cielo, es la misma torre espiritual que yo me ideo en mi mente, lo que va a agradar a Dios. En mi mente yo me hago una torre, en mi mente yo me la imagino, en mi mente. Y yo digo, con esto voy a mover la mano de Dios. Me voy a meter aquí tantos días buscando a Dios de esta forma. O voy a hacer tal obra. Me voy a ir para tal allá aldea a predicar y con eso voy a agradar a Dios. Con esto voy a obtener tal resultado. Con esto, en mi mente yo me hago una torre que llegue al cielo. En mi imaginación, yo me estoy haciendo una torre que llegue al cielo. Eso es lo que está descrito en Génesis 11, cuando dice que intentaron edificar una torre que llegara al cielo. Y dice que Dios más bien dijo que le iba a destruir su obra para que no cumplieran su propósito. Y más bien allí los esparció, les confundió sus lenguas. ¿Qué quiere decir? Que lo que el hombre va a hacer, lo que el hombre va a hablar, como el hombre va a actuar, va a ser un lenguaje que ni él mismo lo va a entender. Es locura. Es un lenguaje totalmente diferente al lenguaje celestial y no va a tener en realidad la verdadera comunicación con Dios. Ahí que está. Dios tiene que hacer las cosas a través de uno y para que Dios haga las cosas a través de uno, hermano, tiene que ser que Él las mande. Y cuando Él las mande, el asunto y el problema de todo esto es que Él no va a mandar cosas que para mí sean posibles, sino que Él va a mandar cosas que para mí sean imposibles.
y Él sabe la carga que puede dar a cada cual. Aunque para mí me sea imposible, Él puso una capacidad en cada uno. Esa capacidad yo nunca la voy a entender, porque yo siempre voy a pensar por debajo de esa capacidad. Yo no voy a entender las capacidades que realmente tengo de Dios hasta tanto Dios no me declare las cosas y hasta tanto Dios no haga a través de mí lo que Él quiere hacer. De lo contrario, nunca me podré imaginar que yo podría haber hecho eso. Nunca. Porque Dios da capacidades que nosotros no entendemos, hermano. Dios da talentos y son capacidades espirituales que nosotros no pensamos que tenemos. Y por eso nos quedamos por debajo, porque no pensamos que tenemos esas capacidades. Y esas son las incredulidades de los hombres, que no piensan que pueden de pronto hacer tal cosa para Dios, porque no saben ni se imaginan que tienen esas capacidades. Y si bien es malo y pecado delante de Dios, ¿verdad? Pensarse más de lo que se es, también lo es pensarse menos de lo que se es. Ninguno se estime más y ninguno se estime menos, sino que dice cada cual conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. Y entonces es que yo voy a entender las capacidades que tengo. Pero ¿qué hace el hombre? Mire, el hombre no evangeliza a otros porque no piensa que tiene las palabras ni que tiene las capacidades. Desde ese momento ya él no está creyendo que Dios es el que va a hablar por él. Porque eso que dice, que cuando nosotros hablamos, que cuando nosotros vayamos a hablar de Dios, no nos preocupemos qué vamos a decir ni cómo lo vamos a hacer, sino que entendamos que en aquella misma hora nos va a ser dado lo que vamos a hablar. Y entonces muchas veces uno no evangeliza a otro de pronto, porque no piensa que tiene las palabras, no piensa que tiene la capacidad, no piensa que tiene como ese poder, ese de esto. Pero queriendo Dios que lo mande, porque si Dios no quiere, en vano lo voy a hacer, pero queriendo Dios que lo haga, ¿verdad? Y cuando eso acontece así, entonces me voy a quedar sentado porque yo no voy a pensar que tengo esa capacidad. Por eso es que el cristiano hoy en día no busca a Dios como debe de buscar a Dios, hermano. Y busca a Dios de una manera, pero bastante mezquina. O sea, es algo pobre, es algo muy mísero, ¿verdad? Muy poco, muy nada. Y entonces, ¿por qué? Porque no piensa que realmente tiene las capacidades espirituales como para hacer ciertas cosas, como para hacer cosas que realmente no le llegan a él a la mente ni a hacerlo, ni le pasa por la mente. Solo lo lee en la Biblia, pues no le pasa por la mente. No le pasa por la mente hacer tales obras espirituales, sea de ayuno, sea de tipos de oración, sea de tipo, como dice que Samuel se pasó toda una noche hasta el amanecer orando a Dios. Jacob lo hizo también, lo hacía Moisés. Y tú, que Moisés ayunó en el monte, que Elías ayunó 40 días, 5 meses sin beber, caminando por todo el desierto, que el Señor se fue al desierto a ayunar durante 40 días y 40 noches. Y me dijo, claro, porque dicen que personas tratando de sacar cálculo dicen que él bebió agua. Así me dijo claro el Señor, no bebí agua. Me fui sin nada al desierto. Pero dice que los ángeles le servían. Y ese servicio que le hacen los ángeles al Señor, ese servicio es espiritual, hermano. Y eso me lo explico yo, porque yo antes pensaba de pronto que le servían dándole agua, ¿verdad? Porque erróneamente, en tiempo de ignorancia, me puse a leer tal cosa y eso se me quedó en la mente. Erré en gran manera. Pero el Señor me lo aclaró y me lo explicó. No bebí agua. Y el servicio que me hacían los ángeles era servicio espiritual. Dice, porque cuando estaba orando y no tenía fuerza, un ángel vino y me fortaleció. Así dice en la Biblia. Cuando él estaba orando, búscamelo allí, amor, por favor. Da al final, Lucas, o me lo busque alguno. Yo no sé si está en el Evangelio de Lucas o en alguno, pero creo que en el de Lucas, cuando él estaba orando en Getsemaní, antes de que fuera apresado, ¿verdad? Cuando él estaba orando. Porque el hombre imaginando, interpretando una y otra cosa. Porque dice que después el Señor tuvo hambre y comió pan. Y dicen, no, pues si tuvo hambre, entonces bebía agua. Está equivocado. Cuando dice que tuvo hambre de manera general. ¿Por qué? ¿Ah? Marcos 1:35 describe cómo Jesús se levantó muy temprano. No. En Lucas 5:16,
la tarde y muy de mañana cuando todavía No. estaba oscuro. Estoy hablando de la oración en Getsemaní, antes de la cruz. Está buscando el principio. Eso está en Lucas 22. Eso está en Lucas 22. ¿Ah? Sí, por ahí. Ajá, bien. Sí, empieza ahí, más está en el 43, Lucas 22. Dice que fue al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron y cuando llegó les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciéndole, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, hermano. El asunto es que esto aconteció 3 veces, pero dice que aquí mismo en Lucas, en la descripción, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Quiere decir que la fuerza, el esfuerzo era mucho. Y no solo eso, estaba haciendo no solo un esfuerzo físico, sino que estaba haciendo un esfuerzo en contra de lo que él le estaba pidiendo, que si era posible no fuera así, porque sabía que lo que de pronto quisiera no era así, y sabiéndolo lo clamaba y lo clamaba luchando contra el hombre en el cual estaba él, en el cuerpo de hombre que estaba, ¿verdad? Y dice que un ángel, verso 43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y esa era la ayuda que los ángeles, porque yo le estoy hablando de cuando el Señor fue al desierto, pero cuando el Señor fue al desierto que dice que por 40 días y 40 noches ayunó. Ahora bien, como no describe detalladamente el asunto, ¿verdad? Si bebió o no bebió, y al final dice que tuvo hambre, hay quien dice de pronto que sí bebió, pero si no me lo aclaró claro, no bebía agua. ¿Y por qué dicen que bebió? Porque dice que los ángeles le servían. Aquí, esa es la parte sí está ahí en Marcos. Dice que los ángeles le servían. O sea, que estaba con la fiera, eso sí está en Marcos 1 tanto. Dice que estaba con las fieras en el desierto, no como nosotros que ayunamos fácil ahí en la cama y en el aire acondicionado, sino que él estaba con la fiera en el desierto, dice. Dice que estaba con la fiera, ¿dónde que está? Marcos 1, así. Está en en Marcos 1:13. Cuando él fue al desierto a ayunar, dice, pero ahí va a ver lo que vamos a entrar. Dice, en Marcos 1:13, dice que estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y dice, y los ángeles le servían. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles estaban a su servicio, y es un servicio espiritual. Y en ese servicio, no era un servicio que le ponían ahí pan para que comiera o agua para que... No, hermano, era un servicio espiritual. El espíritu no come. El espíritu come de la palabra de Dios, lo que come es el cuerpo. Y era un servicio espiritual, de modo que le daban la fuerza que él necesitaba. Y le daban no solo la fuerza que él necesitaba, sino la disposición que necesitaba para mantenerse en eso, porque uno tiene que tener la disposición, hermano. La disposición del corazón es muy clave para hacer las cosas que Dios me manda hacer. La disposición, estoy dispuesto. Una cosa es escuchar y creer, pero otra cosa es tener la disposición. Y los ángeles son los que ayudan y le dan a uno la disposición. Se la ponen en una cosa que se llama disposición. Y se la ponen en el corazón.
Hay una cosa que se llama voluntad para actuar. Voluntad. Como David le dice a Salomón, hijo mío, si buscaras a Jehová con ánimo pronto y corazón voluntario, con ánimo pronto, esa es la disposición. Corazón voluntario, voluntad. Eso lo ponen los ángeles. Y ese era el servicio que le hacían los ángeles. Ese era el servicio que le hacían los ángeles. Le ponían la disposición, le ponían la voluntad. Pero para entrar en el detalle, te lo voy a poner incluso donde dice, donde David se lo dice a Salomón. Donde David se lo dice a Salomón, cuando le dice que si buscara a Jehová, que no lo está diciendo a Salomón, es que directamente sí, pero realmente está hablando Dios a nosotros. Eso debemos entenderlo, hermano. Ya le voy a decir, eso está al final antes de... Eso está... le voy a decir. Eso está en Primera de Crónica, capítulo 28. Y verso 9. Primera de Crónica, capítulo 28, verso 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, nos está hablando del Espíritu Santo a nosotros, hermano. 28, 9. Nos está hablando Dios a nosotros. No piensa, ay, que eso fue David aconsejando a Salomón. Físicamente fue así, pero esto es toda la palabra de Dios, es mensaje para el alma del que lee. ¿Entiendes? Hay que entender eso. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. O sea, es el servicio que se le va a hacer a él. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ese ánimo voluntario, o sea, voluntad de hacerlo, y lo hago voluntariamente, no porque haya que forzarme, no porque haya que de pronto caerme encima, que tenga que decirme, oye, busca, oye, ayuna, oye, ora, oye, esto. No, dice que es con ánimo voluntario, si lo hago así. Ahora, ese ánimo voluntario llama disposición, la disposición del corazón. La disposición del corazón va ligada al ánimo voluntario. Entonces, estoy dispuesto a hacerlo voluntariamente. Y cuando estoy dispuesto a hacerlo voluntariamente, me dispongo en mi corazón. Ese ánimo voluntario que dice ahí, la pone Dios a través de sus ángeles en el corazón al hombre. Pero cuando el hombre no está buscando realmente qué es lo que Dios le mandó a hacer, cuando él está buscando lo que es fácil para él hacer, cuando él está buscando lo que él a la mano le queda fácil, ¿verdad? Nada de eso es de Dios. Ya los ángeles no entran en el negocio. El hombre por su propia cuenta lo hace. Ya los ángeles no son los que van a ponerle a la disposición, porque no saben ni siquiera lo que Dios le va a mandar a hacer, cómo le va a poner a la disposición. Bien, ese era el servicio que le hacían los ángeles al Señor. Y ese servicio nos hacen los ángeles a nosotros. Si vamos a entrar a ayunar durante tiempo prolongado, largo, algo que nunca hemos hecho, y decimos, eso ni me pasa por la mente, a mí ni me hable de eso, yo ayuno aquí comiendo a las 12 del día, y una de vez en cuando, a mí no me hable de ese tipo de ayuno. Bien, ¿por qué? Porque yo no estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios, estoy dispuesto a someterme a mi propia voluntad y a mi propia forma y estilo de búsqueda. Eso es lo claro, hermano. Porque está también el punto que estamos hablando ahorita, que yo no entiendo que yo tengo la capacidad para eso, ni me hable de eso. Hablarme de eso es atormentarme la mente, el corazón.
ni me hable de ese, si usted lo hace, eso, pero a mí ni me hable de eso. ¿Por qué? Porque yo no busco hacer la voluntad de Dios, sino la mía. Y nunca voy a entender cuál es la perfecta, cómo es que Dios quiere que lo haga. Nunca, sino que yo lo voy a poner como lo que yo sí puedo hacer. Pero lo que dice que Dios manda hacer es la cosa que para el hombre son imposibles. No que son posibles, sino que son imposibles, porque Él es el que las hace. Y cuando yo hago así, y con voluntad me dispongo, entonces ¿qué se pone la palabra? Esto está en Hebreo 1. Entonces ¿qué se pone la palabra? Está en Hebreo 1 cuando dice que Él envía a sus ángeles para servicio de todos aquellos que seremos herederos de la salvación. Quiere decir, hermano, que cuando yo me dispongo a hacer eso, yo no lo voy a hacer solo. Primero lo va a hacer el Señor adentro de mí. Y ahora, aparte de que el Señor lo hace dentro de mí, entra el asunto de los ángeles, porque ellos me van a dar regalos espirituales necesarios para hacer tales acciones. Y esos regalos espirituales, uno es el que le hablé, el ánimo voluntario. Otro regalo espiritual es la disposición para hacerlo, ¿verdad? Otro regalo es la fe para hacerlo. Así. Entonces, es lo que dice, está en Hebreos 1. Es 1, 13 y 14. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores, dice el verso 14, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces está diciendo que los ángeles son enviados para servir al pueblo de Dios que será heredero de la salvación. ¿Y cómo que los ángeles sirven al pueblo de Dios? ¿Usted lo ve? Usted no lo ve. Él me da, o sea, los ángeles, usted ve que de pronto físicamente me planchan la ropa o algo así. Usted ve que de pronto físicamente me ponen la comida en la mesa o algo así, porque todo lo da Dios, sí, todo lo a través desde el mundo espiritual, alimento, vestido, todas esas cosas. Pero físicamente, ya a la hora de la acción, ¿cómo es que ellos me sirven, hermano? Porque ese servicio de dar la comida, de dar la ropa, eso incluso hasta a los incrédulos se les da. Claro, no a la forma del pueblo, que es la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Pero igual hasta a los incrédulos se les da. Ahora, ¿cuál es ese servicio que se le hace específicamente a los santos? Son servicios espirituales, hermano, que no lo tiene todo el mundo. Lo tiene solo aquel que anda buscando hacer perfectamente lo que Dios le está mandando a hacer y que sabe que lo que él piensa que debe de hacer realmente no es lo que Dios tenía, sino porque hay una grande diferencia entre sus pensamientos y los de Dios, ¿verdad? Y cuando uno entiende eso y Dios le da la respuesta y uno se dispone a hacerlo con ánimo pronto y corazón, con ánimo voluntario y corazón dispuesto, entonces ahí es que vienen los ángeles que sirven a uno y le dan a uno todos los atributos, porque ese ánimo, esa voluntad se la ponen los ángeles, la fe se la ponen los ángeles y todo se lo ponen los ángeles en servicio al pueblo verdadero, hermano, en servicio. Y eso solo acontece cuando realmente estamos haciendo lo que es de Dios. No que edificamos la casa cuando Dios está lejos por allá. Guardamos la ciudad, pero Dios no es el que la está guardando, sino que somos nosotros mismos. Por nuestra propia cuenta somos los que decimos que vamos a hacer esto. Pero el ayuno del Señor no lo hizo por su cuenta. Yo te lo veo allí, estaba hablando de Marcos 1, cuando dice que fue al desierto y los ángeles le servían, ¿verdad? Allí dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. O sea, el Espíritu lo llevó, dijo, ve al desierto. Entonces el Espíritu Santo, Dios mismo, estaba en él y es él mismo. Dios mismo fue el que le dijo, haz esto. Y allí entonces tuvo el servicio de los ángeles para fortalecerlo, para mantenerlo en fe, para mantenerlo no fuera de pronto a pensar yo soy Dios, ¿por qué debo someterme a este sufrimiento por el hombre que no merece nada? Para que no fuera de pronto a entrarle ese tipo de pensamiento, porque aunque era Dios, estaba en un cuerpo. Aunque Cristo es Dios mismo, cuando estaba en la tierra, estaba en cuerpo de hombre, ¿verdad?
estaba en un cuerpo humano, que dice que fue tentado, pero dice que sin pecado. Entonces, estaba en un cuerpo de manera que se cansaba, tenía hambre, sentía sed, lloraba, sufría, hacía, o sea, todo el sufrimiento del cuerpo, excepto enfermedades y dolencia física, porque eso no existía en el Señor. En el Señor nunca existió nada de eso, porque eso es de las tinieblas. Eso solo el hombre, que por santo que sea y por fiel a Dios que sea, siempre va a tener una que otra cosa esa. ¿Por qué? Porque es algo que solo ataca al hombre que tiene ese corazón, que no es perfecto, que el único perfecto el Señor, y el único que pudo tener una vida totalmente perfecta. Entonces, ahí fue diferente, ¿verdad?, el asunto con él. Pero aunque era así, estaba en un cuerpo de hombre y sentía de pronto cansancio, sentía sed, sentía hambre. No era diferente, hermano. Pero nosotros decimos, no es Dios, ese es Él, no soy yo. Pero bueno, dice que nosotros no debemos de vivir nosotros, sino Él en nosotros. Y si no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces se supone que yo voy a hacer las obras que Él hizo, y aún mayores. Porque dice que nosotros haremos obras mayores todavía. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice. Eso dice en Juan 14, no acuerdo ahora el verso. El que cree en mí, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Eso está en Juan 14. Ya le voy a decir el verso, creo que es 20 algo, pero no me acuerdo si es 27. Pues. El que cree en mí, 27 no, perdón. Juan 14, 12. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga qué dice, hermano, que las obras que el Señor hizo, uno también las hará. Y no solo que uno hará las obras que Él hizo, dice que hará mayores. ¿Y cómo es posible? ¿Acaso uno va a ser más que el Señor? Ni por cerca para llegarle. ¿Pero por qué? Porque lo hará Él mismo dentro de uno. Lo hará Él mismo a través de uno. Por eso es que dice que las obras que Él hizo, el que en Él cree, también las hará el que cree. ¿Y por qué? Porque la fe es la base. Pero cuando eso no se cumple, es porque no soy verdadero creyente con la verdadera fe que debo de tener. Porque Él lo prometió. Y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y cuando yo no hago esas obras, entonces es porque yo no creo en Él. Porque dijo, el que cree en mí lo hará. Y si no lo hago, porque entonces no creo en Él. ¿Verdad? Y no son obras que yo me imagino. No son obras, pues, pobres, mezquinas, que yo le doy a Dios. Sea de buscar a Dios, o sea, obras de acciones, como otro tipo de acciones, como pues, llevar su palabra, cosas así, ¿verdad? Su profecía o algo. Pues son obras, ese tipo de obras ya van a ser como las que el Señor hizo, no como las que yo hago y determino hacerlas a la manera tan pobre que yo las determino hacer. Aunque de cierto, hermano, no todo el mundo tiene de pronto las mismas capacidades, pero Dios, las capacidades físicas y todo tipo de capacidad, hablando de capacidad, pero Dios da las capacidades necesarias para hacer todas las cosas que realmente se deberían de hacer como Él las hizo. Y dice que mayores hará. ¿Y por qué dice? Porque yo voy al Padre. ¿Y qué quiere decir que yo voy al Padre? Que al Señor ir al cielo, al Señor ir a la diestra de Dios, ¿qué quiere decir entonces que nosotros haremos mayores obras? Que ahora su cuerpo quede en la tierra, que es la iglesia. Él va al Padre, pero su cuerpo queda en la iglesia. Eso es lo que dice, que nosotros somos el cuerpo. Él es, dice, la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Así dice. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si el cuerpo de Cristo es la iglesia, al él decir, yo voy al Padre, entonces es que su cuerpo queda en la tierra. No físicamente, tangiblemente el cuerpo, sino su cuerpo espiritual, ¿verdad? Y es el pueblo de Dios, es la verdadera iglesia. Y si yo soy el cuerpo de Cristo, este cuerpo va a hacer lo que él hizo. Si yo soy el cuerpo de Cristo, yo voy a hacer lo que él hizo. De lo contrario, no soy su cuerpo, yo soy otro cuerpo. Un cuerpo de una persona que no puede hacer obras como las que hizo Dios, todo tipo de obras que él hizo, ¿verdad? Que él mande a hacer. Entonces soy otro cuerpo. Pero si soy el cuerpo de Cristo, eso es lo que dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si soy el cuerpo de Cristo, entonces él va a hacer las obras de su mismo cuerpo, no yo. Él va a hacer las obras de su mismo cuerpo, porque el cuerpo es de él. Soy yo, pero es de él. Así que, y al él hacer las obras de su mismo cuerpo, hermano, primero él no va a hacer obras de hombre. No va a hacer obras de la mente y del cálculo humano. No va a hacer obras de la imaginación, de la mente, del corazón, del cálculo humano. Eso es lo primero, porque él no actúa así, sino que ese actuar es del hombre. Y después, él no va a hacer obras mezquinas, hermano. Él va a hacer obras verdaderamente que entregan todo. Las obras que se hacen para Dios deben de entregarlo todo. Las obras que se hacen para Dios no se hacen allí todo fácil, que no me cueste nada. No me cuesta en lo absoluto nada. No me cuesta ni pasar mucha hambre, no me cuesta ni pasar mucho sueño, no me cuesta ni pasar mucho cansancio, no me cuesta ni mucho dolor, no me cuesta en lo absoluto nada. Pero eso es lo que dice el Espíritu Santo acerca de los que le buscan. Y eso está cuando David ofrece sacrificio a Dios. Y esa palabra que David dijo a Aruna, fue que hizo el sacrificio allá en el campo de Aruna. Bueno, está al final de Primera de Crónica, allí lo podemos ver. O Primero de Crónicas, no. ¿Qué le dijo David? No, el sacrificio que hizo cuando Dios destruía la ciudad. El sacrificio que mandó Dios hacerle a David, a que David hiciera cuando Dios destruía a la ciudad y vio un ángel con una espada en su mano. Vio un ángel con una espada desnuda y le dijo, Aruna Jebuseo, ¿no? En 1 Samuel 24, por ahí que él va y escribe. Ajá. 1 Samuel 24. Bien. Lo que pasa es que le quiero ir. Ajá, está en primero, está en O en 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Sí, es Haruna. Está buscando el nombre, es Haruna. Bien. Dice que Dios estaba destruyendo al pueblo, lo estaba castigando. Era un castigo terrible. 2 Samuel 24. 24. El asunto es que Dios le mandó a hacer sacrificio en la era de Haruna. Y dice que ¿Y Aruna qué era? un hombre que se llamaba así. Ah, Dice que cuando Dios fue para allá, para el campo de él, dice desde el verso 20, y Haruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Haruna, se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Haruna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que no cese la mortandad del pueblo. Y Haruna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, a Haruna lo da el rey. Luego dijo Haruna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Haruna, no, sino por precio te lo compraré.
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Hermano, Ya no lo veo, hermano. Crónica 24. según Samuel 24. Samuel está antes. Hermano, lo, hermano, lo que Aruna le estaba ofreciendo a David eran los bueyes, la leña para el holocausto, todo estaba acomodado, ¿verdad? Pero el sentido espiritual que tiene esto es un mensaje espiritual, es cuando yo voy a hacer algo para Dios y me es muy fácil de hacerlo, porque yo mismo lo determiné a hacer así. Yo lo hago de la manera en que yo puedo, ¿verdad? Así de esa forma es que yo lo hago. Me pongo ayunos que yo lo puedo hacer, me es fácil. Yo me pongo vigilias que yo las puedo hacer, me pongo formas de la Biblia que yo las puedo hacer, es fácil. Me pongo obras que voy a hacer de evangelización, de lo que sea, que yo las puedo hacer, pero yo mismo lo determino porque yo mismo pongo mi capacidad por delante y pongo, el Señor nos anda mirando, hermano, las condiciones físicas, materiales, económicas y cuestiones. Eso lo mira el hombre y el hombre pone eso como fundamento, y a raíz de ahí es que hace el plan. Es un plan fácil, pero eso es lo que realmente David le estaban ofreciendo. Algo fácil que te puedes hacer. Y él dijo, no, por precio lo compraré. ¿Qué quiere decir? Le iba a costar. No le daré nada a Jehová que no me cueste. ¿Cuál es el costo? No es un costo de dinero. Es un costo, hermano, de que no me va a ser fácil. Me va a costar de verdad. Me va a costar un verdadero esfuerzo. No es que yo me lo voy a determinar. Ni tampoco que yo me voy a poner a decir ahora, bueno, me voy a hacer algo que me va a hacer un esfuerzo. Voy a subir una escalera de 2000 escalones, una cruz encima. Eso es de necio, eso no me lo mandó a hacer Dios. Lo que Dios me diga va a ser imposible. Y eso que Dios me diga, eso es lo que me va a costar. Eso es el esfuerzo que me va a costar. A eso yo lo voy a hacer y voy a pagarlo con mi sacrificio del amor verdadero a Dios. Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que David dijo. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Ese es el mensaje que el Señor le está dando al que va a hacer tal obra. Una u otra, ¿verdad? Que te debe de costar. No es que es un regalito. Y el costar de Dios, créame que es un precio bien alto, hermano. Porque la paga no tiene límite ni existen palabras para realmente describir la paga que va a dar Dios por eso. La paga espiritual y de todo tipo de paga que va a dar Dios por lo que yo haga no tiene comparación. Por tanto, el precio va a ser que sobrepasa toda la imaginación del hombre. Pero Dios lo va a hacer, no yo. Porque sé que dice que lo que para el hombre es imposible va a ser una paga que a mí me va a ser imposible que yo lo pueda pagar. Como si lo comparamos con dinero, ¿verdad? No, con una casa de pronto en $1,000,000. ¿Y eso para quién es? Para millonarios y gente, pues yo no. Pero si lo ponemos así, ¿verdad? Pero no es eso, porque eso no es el mensaje del Evangelio, sino estoy poniendo como una comparación. Entonces, es una paga que a mí, yo ni pienso en ella, pero voy a tener que pagarlo espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la paga? Es una paga, hermano, que me va a costar algo que ni a la mente me llega que yo pueda tener. Porque yo no creo que tenga yo tales capacidades. Yo no creo que yo pueda hacerlo. Y de cierto no puedo. De hecho me es imposible. Pero la palabra debe ponerse a prueba. Tiene que ser imposible para mí para que Dios entre en el asunto y lo haga. De lo contrario no. Y cuando me es imposible, si es lo que Dios me está mandando, Él va a entrar y lo va a hacer. Pero me va a costar. Y el verdadero amor a Dios, hermano, cuesta demostrarlo. De verdad cuesta demostrarlo. No quiero que se enfoque solamente el tipo de obras de buscar a Dios, sino en todo. Cuesta. A veces va a tener que vivir en lugares que Dios no quiere que usted no quiere vivir.
Va a tener que trabajar cosas que usted no quiere trabajar. No porque por eso como va a ganar dinero, es porque Dios le dijo, hazlo y allí vas a hacerlo. Va a tener que vivir en muchas oportunidades. Va a tener por cuestiones de pastor y demás, pastorear personas que usted no quiere pastorear. Va a tener que ejecutar obras que usted no quiere hacer. Va a tener que levantarse a horas que usted no quiere levantarse. Va a tener que, de todo. Va a tener que de pronto llevar una forma de vida que usted no quiere llevar. Ese es el costo. No solo quiero que se enfoque, les repito, en cosas de cómo buscar a Dios y cuestiones, sino en todo. Va a costar eso. El verdadero amor lo va a pagar. Porque dice que el amor todo lo puede, todo lo crea, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese es el amor. Hay gente que lo toma para amor de novios y cuestiones, tomando las palabras de Dios para cosas que no son. Habla del amor de Dios. Cuando habla acerca del amor, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no tiene envidia, no busca para sí mismo. Entonces, el amor a Dios no busca para mí, busca para Dios. Si busco para mí, lo hago a mi forma de lo que yo quiero hacer. Pero si busco para Dios, Él va a decir cómo es que lo voy a hacer. Y qué es lo que voy a buscar y cómo es que lo voy a buscar. Y lo que Él va a decir va a ser imposible para mí. Primero, yo no me lo voy ni a imaginar. Segundo, va a ser imposible porque Él lo va a hacer y va a enviar sus ángeles. Y después de eso, me va a costar. Aunque Él lo va a hacer, me va a costar. No es que Él lo va a hacer, no me va a costar. No, Él lo va a hacer, claro, pero me va a costar, hermano. Y eso es lo que pasa con el pueblo de hoy. El pueblo de hoy no quiere pagar nada, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de ser tremendos predicadores de sí mismo en su corazón. Se jacta de ser tremendos profetas de sí mismo en su corazón. Se jacta de ser tremendos pastores, se jacta de ser tremendos evangelistas, pero no saben lo que es el precio de hasta de la misma vida, hermano, para realmente entregar todas, en absolutamente todos los sentidos, las obras a Dios. Obra familiar, obra social, obra de evangelística, obra de búsqueda de Dios, todo tipo de obra. Y va a costar un precio bien alto. Va a costar un precio que, hermano, no cualquiera lo puede hacer. Ese precio solamente puede ser pagado con el verdadero amor. No hay otro que lo pueda pagar. No hay otro que pueda hacer semejante cosa. Solo el verdadero amor lo puede hacer. Y ahí es que es probado el amor verdadero, hermano. La gente se ofende. Mucha gente se ofende como una oportunidad, pues el Señor le reveló a mi esposa que de alguien que se dijo, no, pues que no lo amaba realmente como era. Y esta persona que con Dios tanto en la boca dijo, yo sí lo quiero, yo sí. Bueno, ¿será que Dios mintió? ¿Será? ¿O será que el Señor se equivocó? ¿Será? Eso es imposible. Ni que puede equivocarse ni que pueda mentir. Eso es totalmente imposible. Mentiroso es el hombre. Si Él lo dijo, así es. Y hermano, el asunto es que el pueblo escasea del verdadero amor a Dios, pero no lo reconoce, no lo sabe, no lo reconoce. Y por no reconocerlo, le falta. Porque si lo reconociera, le pediría a Dios y Dios se lo daría. Pero si yo no reconozco algo, yo nunca le voy a pedir a Dios porque ya no estoy reconociendo que eso me falta. Y lo que dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si dice sabiduría, eso es para con todo. Eso es para el amor, eso es para la fe, eso es para la obediencia, y eso es para absolutamente todo, hermano. Pero como uno no lo pide, no le puede ser dado semejante amor que llegue a hacer tales cosas. Que llegue a donde llegue. Vea que el Señor le mande hoy como le mandaba a Elías. Elías que tuvo que caminar por el desierto 40 días de Garore, caminando, que sin comer, sin beber. Y vamos a hacerlo.
Porque, hermano, el amor de Elías es diferente a lo que se ve hoy. El amor de Moisés, el amor de los siervos, no es que, pero que en realidad lo que se es diferente a lo que se ve hoy. Porque el amor es el que hace todas las cosas. Él es a raíz de él es que yo voy a tener la disposición que me van a dar los ángeles, el ánimo voluntario que me van a dar ellos. A raíz de él me van a dar la fe verdadera, la obediencia. A raíz de él me van a dar todo. Y a raíz de ese todo, entonces Dios va a entrar en mí y Dios lo va a hacer, porque lo amo verdaderamente. Pero cuando no es así, es porque nos falta, es porque todavía no llega, es porque es escaso, es porque no es suficiente. No es suficiente el motor del amor como para impulsar a tales acciones tan tremendas. No es suficiente. El motor es muy... Como que te ponga un motor de motocicleta, ¿verdad? A un camión. No lo va a hacer andar nunca. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza para semejante carro. Su fuerza, su capacidad es para motocicleta. No va a pasar de ahí. Ni para carro, aunque sea pequeño. Entonces así es con el motor del amor, la fuerza del amor. Dice que el amor todo lo puede. Según sea el amor, así es que se puede hacer. Según sea. Pero dice que el verdadero lo puede todo. Ni nada que se le compare en fuerza y poder para hacerlo todo. Entonces, Él es el que me hace hacer esas obras. Y Él es el que hace que viva Cristo en mí y que no viva yo, y que no actúe yo, sino que actúe el Señor. Y Él es el que hace que yo haga obras imposibles y que las hace Dios a través de mí. Por eso es que las obras de la iglesia, hermano, el verdadero pueblo, el pueblo escogido, el pueblo que vive para Dios, es el verdadero pueblo, no el que se llama cristiano. Las obras que hace el pueblo, cualquiera se quedaría asombrado y no lo haría. Y de cierto, ni uno mismo lo haría si no fuera pueblo. Porque no se trata de esfuerzo físico, no se trata de capacidad, se trata del amor verdadero a Dios. Y Él es el que puede todas las cosas. Y por eso es que otro no podría, o uno mismo no podría de no estar en tales condiciones con Dios. Y sería imposible. Entonces eso es lo primero que hay que pedirle a Dios, hermano. Eso es lo primero que hay que pedirle a Dios. Yo se lo voy a llevar a otro el texto acerca de allí habla de la sabiduría, no dice amor. Por lo que le quiero decir es que el Señor me lo ha hecho saber claro, que si dice sabiduría, eso es para todo. Está en Santiago 1. ¿Ah? Eso está en Santiago 1:5. Está en Santiago 1:5 cuando dice... Ahí está. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si eso es con la sabiduría, hermano, que no voy a entrar en los detalles de ello, ¿verdad? No se trata de sapiencia. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Si es que lo da Dios, es verdadero, si no es falso. Se trata de esta sabiduría, pero no quiero entrar en los detalles porque ese no es el punto. El punto es que si alguno de nosotros tiene falta de algo espiritual, de algo de Dios que es necesario, aquí dice sabiduría, pues puede ser fe, puede ser amor, puede ser paciencia, puede ser obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, si alguno de nosotros tiene falta de algo, dice, pídala a Dios. Que Él da, no de cualquier forma da, sino que dice que da a todos abundantemente. Y no, eso solo da a usted solamente, hermano. Sí, pero que dice a todos. No es que eso solo se lo dio a David, solo fue Moisés. No, aquí dice a todos. Aquí dice a todos. Pero a todos los verdaderos creyentes, hermano. Aquí está el detalle. A todo el que verdaderamente es creyente. Por eso le dijo a Tomás y a nosotros, sé creyente. No incrédulo. ¿Cuál es ese todos? A todo el que verdaderamente es creyente. No porque se llame Moisés, no porque se llame Elías, no porque se llame Eliseo. Es a todo el que verdaderamente es creyente. Entonces ahí entra el amor. Y no dado de cualquier forma, sino que abundantemente.
El hombre no, el hombre da ahí más o menos, según, no, él se despoja de todo. Dice abundantemente, sin reproche, no es que para que me quede acá, no, sin reproche te da todo. ¿Qué quiere decir? Así va a dar el amor verdadero para amarlo a él. Y cuando yo reciba eso, va a hacer cosas que yo mismo me voy a quedar asombrado. Ahora, si yo no creo que a mí me falta eso, nunca se lo voy a pedir. Porque yo se lo voy a pedir lo que yo sé que necesito. La gente anda pidiendo trabajo porque no tienen trabajo, o anda pidiendo hijos, o anda pidiendo esposo, o anda pidiendo esposa, o anda pidiendo comida y vestido y cuánta cantidad de cosas. No, no se trata de esas cosas vanas, que eso lo da como por añadidura, ¿verdad? Se trata de lo que verdaderamente me va a dar vida, amor. Y a partir de ahí todas las demás cosas. Pero hablando de la base, que es el amor para hacer las obras de Dios, eso debo de pedirlo, hermano. Porque los cristianos hoy se jacta de amar, nunca va a pedir nada, porque ya tiene. Si tuviera de verdad, hiciera las obras de Dios. Pero no es así. Si tuviera de verdad, ay, yo amo a Dios, mira qué lindo le canto, Padre mío. Eso no es amor, hermano. Eso lo hace cualquiera, perdón. Eso cualquiera lo hace. Cualquier artista y cualquiera, eso no es el amor verdadero. El amor es el que hace las verdaderas obras en la perfecta obediencia a Dios, cuando Dios verdaderamente la revela con detalles. Y las cosas que Dios revela con detalles van a ser imposibles para cualquiera y para mí mismo. Imposibles. Pero eso, ¿quién lo pudo hacer? El amor. Y lo que hizo el amor fue que hizo que Dios se metiera completo e hiciera por medio de mí todas esas obras. Entonces yo lo voy a pedir. Y dice, pero pida con fe. Es que dice el verso 6. No dudando nada. Que no de cualquier forma que lo va a pedir. Sabiendo realmente que Dios me lo va a dar. ¿Sabe por qué pida con fe? Porque cuando yo vea que yo no tengo los atributos espirituales que yo estoy pidiendo, y que llevo 1 año, y que llevo 2 años pidiendo, y que yo me veo que yo en esa parte estoy bien errado, ahí va a ser probada mi fe. Ahí va a ser probada mi fe, a ver si yo persisto, incluso hasta mis últimos días si es necesario en algún otro tema. Ahí va a ser probada mi fe, y ahí entonces que se va a poner por obra, pedí con fe, y se me dio. Porque una de las cosas también que me detalló el Señor de esto, y las órdenes que doy, las órdenes que no es cuando el hombre quiere ni el hombre piensa que debo de darlas. Porque uno piensa y dice, Señor, ¿cómo te busco? Porque quiero buscarte el mes que viene que salgo de vacaciones. Y ahí insiste, ¿cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? En los mejores de los casos, que el pueblo no lo pide, para serle claro. Eso me lo dice el Señor, claro, que su pueblo ni le pide nada de eso. Pero en lo mejor de los casos, no, es que salga el mes que viene, dime, que ya se está acercando. Está equivocado. La respuesta de Dios no va a ser esa. Lo más probable, lo más seguro, es que sea en otro momento, no en el momento que yo creo que debe de ser. Porque hasta eso es así. Sí, así me está diciendo el Señor, no es en el momento. Porque es hasta el momento de los hombres está equivocado. Señor, ¿cómo abro esta obra? No, ya debe de hacerse cuando ahora que empiece agosto. Está equivocado. Ni es esa la forma, ni ese es el tiempo. Dios te la va a decir. Pero sin embargo, no es el momento. Y entonces, el momento de Dios va a ser un momento que yo no lo espero. Y de aquí a ese momento va a ser probada mi fe. La fe no se prueba. Dice que pida con fe, ¿verdad? La fe no es que en un momento se me va a mirar el corazón desde el cielo y de verdad crea dentro de su corazón. No, hermano. Olvídese. La fe se prueba a través del tiempo. La fe se prueba a lo largo del tiempo. La fe se prueba con el tiempo y con uno no y por medio de que uno no vaya viendo lo que uno quiere recibir como respuesta de Dios. Y ahí es que la fe va siendo probada verdaderamente. Esa es la prueba de la fe. La prueba de la fe no es lo que uno se imagina, es que yo sí creo con todo el corazón. Eso de boca, eso no. Dios lo prueba con acciones a lo largo del tiempo, hermano.
a lo largo del tiempo, a lo largo de pasar muchas cosas por medio de ese tiempo. Entonces eso que dice, pídalo a Dios, no le va a ser dado al hombre inmediato, hermano, no es así, pero pida con fe, y eso no se va a probar porque un sentir del corazón de una gran fe, tampoco es a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Dios no es como el hombre se imagina, ni su mente es como el hombre se imagina, ni sus órdenes son como el hombre las imagina, ni el tiempo que las imagina, ni de la forma en que las imagina. Son totalmente diferentes. Se entienda que es Dios. Uno no sabe nada, uno no entiende nada, uno no conoce nada. Todo lo que debe de hacer es pedir amor y someterse a lo que Dios le diga, lo que sea, que hay que dar la vida, hay que quedarse muerto ahí tirando a morir. Dios nos ayude y nos dé fuerza para todo, porque verdaderamente, hermano, y el amor lo va a hacer, y Dios adentro de uno lo va a hacer, y eso es lo que dice el verso, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y si eso dice, hermano, eso debe de cumplirse así. Y para que eso se cumpla, realmente yo debo de recibir órdenes imposibles. Y realmente yo debo de hacer acciones que son imposibles. Cuando las que hago son fáciles, posibles, que así normalmente se hacen, eso no provino de Dios. Cuando las acciones, las obras que hago y demás, de todo tipo de obras que hago, son así normales, fáciles, eso no provino de Dios. Eso provino de mí. Porque las de Dios son imposibles. Esa es la promesa que Él hizo. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y eso va a cumplir entonces que en el final mi corona va a ser de Dios. Me va a poner a mí en la cabeza y yo la voy a llevar por la eternidad. Pero al final, como los ancianos entregan las coronas delante de Dios, ¿verdad? Así mismo va a acontecer, porque yo voy a reconocer, entender que fue Él que lo hizo todo. No fui yo, en ninguna manera fui yo. Si hubieran sido cosas de hombre, eso sí lo iba a hacer yo. Pero como fueron de Dios, en el final se va a entender, no fui yo. Es Dios en el hombre que le cree de verdad. Esa es la base de todo, hermano. Eso es lo que el Señor me estaba hablando acerca de este asunto. Y es un verso clave fundamental. Que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y tiene todo este fundamento y más profundo todavía, ¿verdad? De cómo en realidad van a ser esas cosas imposibles que para Dios va a ser fácil de hacerlo, porque y yo lo voy a hacer porque Él lo va a hacer, para Él es fácil, y eso debo de creerlo, y mientras lo creo y lo entiendo, a la hora de hacer la obra, entonces Él lo va a hacer, de otra manera no lo va a hacer. Amén, hermano. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero el fundamento es ese y es profundo. He explicado varios puntos y demás. Y esto es lo que el Señor me está hablando acerca de ese tema. Y lo que el Señor nos habla es algo que Él sabe en realidad lo que hay. Él sabe en realidad lo que se necesita y lo que en realidad va a edificar y va a salvar. Y yo no puedo inventarme algo que de pronto yo estaba orando allí en mi intimidad, mi pensamiento con Dios, y Él vino y se introdujo a hablarme ese punto, ese tema, y eso es lo que hablo, hermano. No es que abrí la Biblia y me cayó allí. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Así que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza, porque es algo que sin el Señor sería imposible que nosotros podamos guardar, ejecutar, vivir. Amén. Pero solo de Dios es la fuerza. Como dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos vamos a hacer espirituales por nuestra propia fuerza. Antes de terminar, le voy a dar el verso. Está en 1 Samuel. Ahí está, 1 Samuel 2:9. Dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie, es como decir, no se hará ninguna obra porque yo soy fuerte, porque me resulta fácil, porque esto. Nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso lo que quiere decir es que es la fuerza de Dios. 2:9. Sí, 1 Samuel 2:9. Eso lo que quiere decir es que es la fuerza de Dios.
Nadie en lo absoluto va a poder ser fuerte. 1 Samuel 2:9. Sí, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, dice. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie tiene la fuerza para hacer semejantes obras, las obras de Dios. Sea para tipo de obra de búsqueda o de lo que sea. Nadie es fuerte. Nadie tiene la fuerza. Más bien, lejos de tener la fuerza, todo el mundo es más débil que el agua. Todo el mundo es más débil que el agua. Como dice en una porción por ahí en Ezequiel 7, que toda rodilla será débil como el agua. Claro, habla en el final lo que va a ser, pero en realidad nosotros débiles como el agua somos. Y la fuerza solamente de Dios puede venir. Solo Dios puede dar todo tipo de fuerza. Pero cuando no hago las cosas es porque la fuerza no me dio para ello. Y si la fuerza no me dio para ello es porque no me la dio Dios. Y si no me la dio Dios fue porque lo hice, lo que hago lo hago por mi cuenta y a mi manera. Es muy diferente la obra del hombre. Eso, hermano, hay que entenderlo. Y no creer que lo que hacemos es vasto, suficiente. Así está, el hombre se engaña mucho. La iglesia va así bien engañada. No, es que nosotros buscamos a Dios así. Y hasta canto una alabanza que yo le digo, hermano, no me gusta. Bueno, yo no es que me guste a mí, sino que al Señor. Pero es el sentir del Señor. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. A mí mejor cállese. Porque ni sabe lo que orar, ni sabe lo que verdaderamente ayunar, ni verdaderamente alabar a Dios a toda hora. Y son alabanzas que hay. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a todas las jactancioso. Mejor callarse, hermano. Mejor callarse. Esa alabanza no quiero que Dios nos ayude, porque la verdad que no, o sea, es jactancioso. Porque está bien lejos de la realidad. Está bien, pero bien lejos de la realidad, hermano. Porque, ¿qué es lo que se hace? Sí, se hace todo eso a la manera del hombre. A la manera del hombre, hermano. Por eso es que es mejor callar, antes que hablar palabras que va más bien a ir en contra de uno mismo. ¿Entiendes? Y uno debe de entender, las obras que uno hace quedan muy cortas, pero muy por debajo, hermano, a las que realmente Dios determinó, a las que realmente Dios quiere darme a hacer. Todo tipo de obra, sea para buscar a Dios, sea para abrir una iglesia, sea para hacer un ministerio, sea para todo tipo de obra, y todo tipo de obra incluso personal. No sé qué voy a sembrar en este campo, o que voy a hacer tal negocio en tal ciudad, o aquí y allá, y cuánta cantidad de cosas. Todo tipo de obra queda muy por debajo de lo que realmente Dios había pues Dios determina, ¿verdad? Hay que entender que son de hombres. Y cuando uno entiende eso, uno debe clamar y suplicar, pedir perdón a cada rato, pedir a Dios que ayude a uno a que pueda hacer uno verdaderamente sus obras. Y en esa insistencia, en el tiempo, en esa insistencia, porque ahí se va a probar el deseo del hombre. Si de verdad está conforme con sus obras o quiere las de Dios. Ahí se va a probar. Cuando el hombre no obra nada así de eso, ahí se prueba que él está conforme con sus obras. Las de Dios no se le van a dar. Él ya tiene la suya. Ya le está contento con eso. Ahí déjaselo. Las de Dios nunca le van a llegar. Nunca van a venir. Nunca va a venir el correo allá que trae la carta a traérsela. Nunca, hermano. Porque ya él está contento con las obras que tiene. Y con las obras que hace. Las cuales no son de Dios. Aunque parezcan que son de Dios. A veces me dijo, el parecer es de la mente, es de la imaginación. De esto escribí otras, ¿cómo le digo? De pronto otro tipo de explicación de más, pero es el tema, porque el Señor me lo dio hoy y de ello. Porque así el Señor amplía su tema, lo hace de una forma, en un momento, de otra forma en otro momento. Y así es bien tremendo el Señor, pero Dios me lo iba dictando y así me va dictando las cosas, hermano. Pero me amplié muy profundo porque hay mucha jactancia hoy en lo que se llama pueblo de Dios. Y dice que busca, y dice que hace,
dice que ora y dice que hace obra y dice que y realmente nada es lo que Dios mandó. Es muy diferente, pero no entiende la profundidad del asunto, no entiende la profundidad del tema. Porque una cosa que me dijo, Satanás engaña a todo el mundo y lo engaña para hacer creer que son obras de Dios y que son acciones de Dios y que son sacrificios de Dios. Lo engaña. Y ahí que está la jactancia del hombre. Yo sí evangelizo, yo sí esto, yo sí traigo alma, yo sí lo otro. Ni él mismo se trae. Estando en la iglesia y siendo hasta líder, ni él mismo se trae. Así, hermano. Primero hay que traerse uno mismo. Amén, hermano. Sea bendito el Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, hermano, para que podamos... Allá el Señor nos ayude, nos dé fuerza y podamos ejecutar su palabra que son para vida, hermano. Amén. Si nosotros la creemos, la entendemos, la ejecutamos y le pedimos la ayuda a Dios. Pide a mi esposa que ore. Y también para que seamos despedidos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor de poder y de honra.